Estaba observando algunas de las cosas, ¿verdad?, que haces y que has hecho. Directora del Departamento de Negocios Internacionales e Integración, ¿verdad? Esto de la Universidad Católica del Uruguay. Responsable de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe del Departamento de Formación Humanística. Tiene doctorados en estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Es magíster MBA en la Universidad de Comillas, también en Madrid. Magíster en Comercio Exterior e Integración. Licenciada en Economía y Filología Árabe. ¿Cómo empezó realmente el interés por esa zona del mundo, Susana? Realmente fue un interés fortuito al principio. Yo quería estudiar una carrera clásica, dijéramos economía o ciencias empresariales, pero no quería quedarme solo con eso y me gustan mucho los idiomas. Así que cuando vi la posibilidad de combinar el estudio de la lengua árabe con economía, pensé, bueno, voy a complacer a mi familia, a mis padres, que les sonaba casi marciano lo de hablar de filología árabe, por tanto economía sonaba más reconocible, pero el árabe me pareció un idioma novedoso, interesante, y pensé, bueno, realmente en esa etapa, 17, 18 años, cuando uno está buscando una carrera universitaria, pensé, un lugar en el mundo. Claro, con esto voy a hacer más dinero, no serán tantos los que hablan árabe. Era tal mi grado de desconocimiento de lo que significaba ese mundo, y sobre todo porque no hay que olvidar que yo venía del País Vasco, es decir, en Euskadi hablar del mundo árabe se limitaba a Marruecos y lo que despectivamente llamábamos y seguimos llamando lamentablemente los moros, ¿no? Con lo cual mi propia incultura hizo que me atrajera una carrera que finalmente me enamoró, me atrapó, y el árabe no solo como idioma, sino como estudio de una región que es también Oriente Medio. O sea, de manera fortuita, para responder brevemente a tu pregunta. Sí, pero cada vez es más necesario gente como tú, ¿no? Hay puntos de coincidencia o de cercanía entre el idioma árabe y el español. Por supuesto, son 6.000 vocablos que manejamos en el lenguaje castellano que son de origen arábigo. Muchos de ellos los manejamos sin darnos cuenta: alelí, almohada, alfajor o aceituna y aceite. Sí, alquitrán, por ejemplo, aljibe. Sí. Pero después hay muchos otros que han caído en desuso, que quizás no los usamos tanto en España o en Uruguay, pero sí, por ejemplo, en Brasil, alfándega, o por ejemplo la palabra albóndiga también. Es decir, en todas las artes, pero también en la gastronomía, en las ciencias, ya sabemos, en la astronomía, en la química, en la alquimia, el impacto y lo que fue el legado andalusí ha sido muy importante, pero eso muchas veces lo desconocemos. El carácter, es decir, no el fenotipo, no me refiero a rasgos físicos, sí. que también en algunos casos, pero nuestro carácter latino, nuestro carácter también con esa impronta mediterránea, es compartida por muchos países como Túnez, como Marruecos, pero también como Libia, por ejemplo, o Egipto. Y eso hace que muchas veces sea más fácil, por lo menos yo entiendo que es más fácil para mí relacionarme con un árabe que con un asiático, con un oriental, por ejemplo, alguien de Tailandia o de Corea. Claro. Es un mundo al cual debes haber hecho un esfuerzo muy importante para poder introducirte en él, porque es un mundo que está hecho primero de pasos históricos fantásticos, maravillosos, ¿verdad? La cultura árabe tiene algunas de las conquistas más hermosas que el hombre ha logrado. Sí, y la arquitectura. Sí, hay que recordar todo lo que ha significado en el pasado. Me acuerdo aquella discusión que hubo entre Oriana Fallaci, ¿recuerdas? Sí. No fue ni Gaddafi ni Saddam Hussein, fue el Arafat, palestino, Arafat. Ella entrevistó a Yasser Arafat. Exactamente, cuando Oriana Fallaci le habla de algunas cosas de Occidente y Arafat le responde diciéndole la cantidad de inventos creados por los árabes. Por supuesto, a ver, desde la astronomía, como dije, la astrología, muchos de los nombres de las estrellas más famosas como Albarán o Bethauser son nombres árabes en realidad. Las constelaciones, es decir, ellos en ese afán de conocer la luna, sus fases, pero también los astros y cómo impacta eso en sus festividades, es decir, la rotación de la luna, que es importante para el calendario
calendario no solo musulmán, sino también judío, porque son calendarios lunares, contrario al nuestro gregoriano, que es solar. Bueno, entonces ahí, en ese afán de estudiar el universo, pero el firmamento, las estrellas, ellos desarrollaron no solo la técnica, sino también muchísimos utensilios, ¿no? El astrolabio, por ejemplo. Con lo cual, yo creo que es algo que muchas veces no recordamos o no nos interesa recordar, que eso es lo más grave. Claro, Susana, y entonces te decía, debes haber hecho un esfuerzo muy importante en incrustarte en esa mentalidad, ¿verdad? Porque dejas de ser occidental para ingresar en un mundo que nos asoma como místico, como misterioso, como diferente. Bueno, y ahí con los años he ido dándome cuenta, porque esta pregunta me la he hecho varias veces, o me la han hecho en entrevistas similares, y he tenido que ir estudiando la respuesta para saber por qué yo me sentía a gusto en ese mundo. Claro que tuve mis rachas de llorera, de pasar mal, pero si yo no hubiera hecho ese viraje en mi vida y ese viaje tan vital, a la edad de 19 años, cuando yo me traslado a Alejandría, la mítica Alejandría de Darrell y de otras novelas, la Alejandría donde vivió la reina Sofía, por ejemplo, en el exilio, después de perder su padre el trono en Grecia. Si yo no hubiera residido a esa edad tan temprana, hubiera podido adaptarme a la cultura como me adapté, creo que hoy sería imposible. Uno con la adultez también va eligiendo qué cosas quiere hacer, claro, cuáles no. Por eso yo motivo mucho, Jorge, a mis estudiantes jóvenes en la universidad y en otras instituciones, en la Universidad Católica, a que salgan al exterior. Creo que no todo está escrito en los libros, y el aprendizaje que te brinda el viajar, el conocer otras culturas, el tener que entablar una amistad o un vínculo, un diálogo con otra persona en otra lengua, pero también con otro universo mental, creo que es tan valioso más de lo que podemos enseñar en un año, en una asignatura X. Entonces, para mí fue muy removedor vivir en Egipto a esa temprana edad. Yo hice amigos cristianos, coptos, me llevaban los sábados y los domingos de tour por las iglesias, me llevaban a Egipto, o sea, al Cairo. Yo vivía en Alejandría, en Egipto, al Cairo también. Sí, sí. Me trasladaba allí con la familia, hacía deberes con los niños en inglés, y así yo me iba soltando la lengua en árabe, porque siempre cuando uno habla con un adulto le da un poquito más de vergüenza que se habla con un niño. Pero bueno, realmente yo guardo recuerdos maravillosos de esa etapa en Alejandría, en Egipto. Siempre estará en mi corazón, porque soy quien soy gracias también a esa experiencia, no podría obviarla. Claro. ¿Cuáles son, digamos, los elementos que tú dirías, por ejemplo, los occidentales debemos conocer de esa zona del mundo, de los habitantes de esa zona del mundo? Bueno, primero reconocer ese legado andalusí que también llegó a tierras latinoamericanas. A ver, Vilamajó o otros, Barragán, otros arquitectos de punta aquí en América Latina, se dejaron influir también por la Alhambra, el Generalife, por la arquitectura islámica. Por otro lado, tenemos vestigios. Es una maravilla, ¿eh? Bueno, exactamente, pero si uno va al Museo Oceanográfico, ahí en el buceo, y ve esa construcción, ve esos patios, ve esos frisos, y ve sobre todo esos azulejos con un color azul cobalto, por ejemplo, reminiscente de lo que son las fábricas de Esmirna, de donde han venido también muchos sefardíes que hoy habitan el territorio uruguayo. Yo creo que son objetos y son recuerdos reminiscentes de un pasado que nos era común. Vuelvo a decir, el Mediterráneo es un mare nostrum que nos separa, pero que finalmente no nos divide. Es decir, hay una comunicación constante entre aquellos que viven en la ribera sur del Mediterráneo en Europa y esa ribera norte en el norte de África, ¿no? Es decir, un marroquí o un tunecino superpone capas de identidad. Es bereber, pero también es los famosos bárbaros que decían los franceses, bárbaros porque ellos los consideraban así. Claro. Pero son africanos, también son árabes, también son andaluces por el legado andalusí, son también musulmanes, es decir, tienen como 5 o 6 capas, son muchas veces afrancesados, con lo cual tienen una identidad múltiple, si se quiere, pero que muchas veces coincide con maneras de pensar, por ejemplo, de habitantes de Andalucía, hasta el color de la piel, pero también el fenotipo es muy similar. Amén de eso, yo creo que hay una cultura monoteísta que nos hermana, que nos une. No importa si uno reza mirando a la Meca o reza en una sinagoga, mirando o intentando pensar, no mirando porque no tienen obligación, pero pensar en el Cote la Maravilla, en el Muro de los
fundamentos, o por ejemplo aquellos que rezan en una catedral como la de Santiago Apóstol. Bueno, lo importante es que rezan. Cuando yo hago un ejercicio en clase, que por lo general siempre lo repito y da muy buenos resultados, de colocar 3 columnas, similitudes, diferencias y puntos de fricción entre las 3 creencias monoteístas, la columna de similitudes es infinitamente mucho más larga y más abultada que las otras 2 columnas. Qué extraordinario, y eso, ¿no?, es lo importante, porque ahí la persona cae en la cuenta de que realmente son más los puntos que nos unen de aquellos que nos desunen. Y sin embargo, muchas veces nos focalizamos en aquello que nos parece una aberración, un espanto, que seguramente haya que hacerlo. Y tampoco hay que demonizar a los medios de comunicación. Tú y yo trabajamos en ellos y soy consciente de que quieres realizar una buena tarea, no para desinformar, sino todo lo contrario. Pero muchas veces hay que dar una noticia, si hay una decapitación, si hay un acto bárbaro, de barbarie, hay que denunciarlo, pero también habría que hacer mucho más trabajo de investigación, de análisis, explicar aquello que no funciona a nuestros ojos occidentales en Oriente, y sin ojos occidentales, porque una decapitación no tiene explicación alguna, ¿verdad? La muerte de una persona es irreparable, y una muerte gratuita como es la que nos están acostumbrando a ver en esas producciones cinematográficas a lo Hollywood, ¿verdad? El Estado Islámico y otros grupos yihadistas, eso no tiene justificación alguna, ni siquiera dentro de lo que son las sagradas escrituras del Islam. Pero en cualquier caso, yo creo que debemos recordar que son personas como nosotros, que sufren y padecen los mismos problemas y preocupaciones, educar a los hijos, poder casarse, poder tener una familia. La inmensa mayoría de musulmanes, y son ya más de 1.400 millones en el mundo, son personas de bien que profesan su fe sin querer dañar al prójimo. Ahora bien, hay grupos, sí, y grupos de poder que instrumentalizan, manipulan la fe interesadamente para tocar fibras sensibles, por un lado de Occidente, porque saben qué botón pueden tocar y hacernos saltar. Date cuenta que es lamentable decir que el Estado Islámico y el virus del ébola comparten un rasgo, ¿sabías, Jorge? Hubo que esperar a que hubiese muertes occidentales para que la comunidad internacional tomase nota del problema y se interesara. Si mueren más de 1.000 ciudadanos de Sierra Leona o de Nigeria o de África, parece que no importa. Ahora, si muere un misionero, que hay que lamentarlo, y más que era un misionero español y seguramente una persona muy altruista, muy buena de corazón, pero si muere una persona blanca, entonces ahí empezamos a prestar atención al problema. Y hizo falta que hubiera decapitaciones de 2 periodistas ciudadanos estadounidenses en septiembre pasado para que entonces Estados Unidos y una coalición de países dijeran: vamos a parar al Estado Islámico, vamos a frenar su capacidad de lastimarnos. Y eso es lo que también tenemos que repensar en nuestra sociedad occidental. ¿Por qué no miramos también hacia adentro y vemos qué tipo de monstruos estamos generando con este mundo donde todo parece ser el consumo, el capitalismo rampante? Y no vengo con el caballito de batalla de una izquierda también anclada en un pasado glorioso que sabemos que no se sostiene ni siquiera en Cuba. Y ahí no me quiero meter, que es harina de otro costal. Sí. Pero lo que estoy diciendo es: nosotros necesitamos hacer una relectura de nuestros valores, de aquellos valores que hemos dejado caer en desuso, o que ya por vergüenza, por prurito, o porque los padres dicen, bueno, esto ya no se lleva, no, mis hijos me protestan. No, yo creo que la función de un padre también es educar, poner límites, pero sobre todo conversar muchísimo, ¿no? Porque no puede ser que creamos que el Estado Islámico es solo un problema de Oriente Medio. Si hay más de 500 ciudadanos británicos, más de 700 ciudadanos con pasaporte y con documento francés alistándose en el Estado Islámico, Europa tiene un problema. Y por tanto la sociedad occidental ha engendrado un pequeño monstruo. Ah, sí, claro. Recién mencionábamos a Oriana Fallaci. Bueno, Oriana Fallaci sus últimos 2 libros los dedicó precisamente a lo que ella llamaba Eurabia. La rabia y el orgullo y la fuerza de la razón. Ahí está. Sí. El choque de 2 civilizaciones, sí, ¿verdad? En un momento que era inevitable. Bien. La Fallaci lo hacía desde una perspectiva demasiado belicosa, demasiado confrontativa. Sí. A ver, la tesis de Fallaci fue ya preconizada antes por aquel famoso choque de civilizaciones de Samuel Huntington, que después también fue secundado por politólogos europeos como Giovanni Sartori, compatriota de Fallaci. Ahora bien, yo creo que si bien uno debe estar atento, no debe bajar la guardia, tampoco podemos demonizar a todo el colectivo musulmán. Sería muy injusto. Es como decir todos los latinoamericanos. Vamos a ver, no es así, ¿verdad? Claro. Hay idiosincrasias, hay sustratos
estratos culturales, hay distintas historias en cada país, con lo cual sí, hay un tronco común, la lengua española, la historia de la colonización europea, sobre todo hispana, pero también ha habido procesos de independencia que han tomado diferentes derroteros y sobre todo hoy hay países que tienen notorias diferencias. No es lo mismo hablar de Colombia que de Argentina, o no es lo mismo Chile que Bolivia, ¿verdad? Entonces yo creo que no podemos decir que Afganistán, por más musulmán que sea, es lo mismo que hablar de Túnez. Sí, sí, no. De acuerdo. Y eso es lo que durante mucho tiempo, yo creo que demasiado tiempo, Jorge, hemos hecho mal. Hemos metido a todos los países musulmanes, y al día de hoy son más de 54 o 55 países, en un mismo saco, como si fuera una piedra monolítica, y no lo es. El universo del Islam, que por cierto es el título que pomposamente dimos a mi curso en la Católica al inicio, allá en el año 2005, es justamente un universo. Hay países con diferencias muy acusadas. No es lo mismo un país en el Mediterráneo muy próximo a Francia como es Marruecos, o a España, 14 kilómetros que separan la costa española de Marruecos, que irse a Pakistán. Yo creo que es bien diferente. Entonces, sí, eso muchas veces lo barremos de un plumazo y desconocemos esa realidad. Sí, claro. ¿Y cómo observamos los 18 millones de musulmanes que viven en Estados Unidos, según se dice? Yo tengo una cifra un poco más, sí, más cauta, entre 7 y 8 millones. Bueno, pongamos 7 u 8 millones. Claro, 7 u 8 el doble millones. De Uruguay. Exactamente. Y en Francia 6 millones y medio. Sí. Y si vamos a Alemania, entre 3 y 3 millones y medio. Vamos a Italia, son 1,5 millones de musulmanes. Con lo cual Europa también se tiñe del color verde del Islam y es parte de nuestro paisaje europeo que debemos apreciar, querer y respetar. Eso no significa, Jorge, que no hagamos que el resto de ciudadanos que llegan del exterior respeten nuestras leyes, nuestro Estado de Derecho y nuestras constituciones. Y ahí es donde tiene que haber una actitud también responsable de los gobernantes, de hacer respetar las leyes que entre todos hemos construido en Europa. Europa no es solo un banco para venir a buscar dinero, o Occidente en general. O sea, no es solo ir a hacer la América, sea en Venezuela, Colombia, o ir a hacer el Dorado en Italia, sino que también eso supone un conjunto de valores, de sociedad que quiere mirar hacia adelante, sin olvidar su pasado, pero que quiere caminar hacia adelante. Y en ese sentido creo que también hay que exigir al ciudadano que se acopla a nuestra sociedad, bueno, yo te respeto tu identidad, te respeto tu credo, te respeto tus necesidades espirituales, pero a la vez tú tienes que respetar la cultura y las leyes que entre todos los ciudadanos, sea en Uruguay, en España o en Alemania, hemos votado, y eso hay que hacerlo cumplir. Recién te preguntaba, ¿no?, qué deberíamos saber nosotros concretamente de ese mundo. Hoy hay 6 ciudadanos que llegan bajo una situación muy especial, llegan de una zona del mundo que ha sido caracterizada básicamente como un infierno en los últimos tiempos. Estamos hablando de Guantánamo. 6 hombres que recuperan precisamente ese estado, ¿verdad? Dejan de ser prisioneros y pasan a ser refugiados e ingresan en un mundo totalmente diferente. Vamos a abstraernos por unos minutos de la situación particular de ellos. ¿Qué puede sorprenderles a ellos de nuestras cosas? Bueno, para empezar, son ciudadanos todos árabes, son musulmanes y pertenecen a la rama suní, la rama mayoritaria dentro del Islam. Eso así dicho no significa nada, no aporta mucho, soy consciente, pero quiere decir que son personas que por lo general han tenido ya su contacto, además, sobre todo ciudadanos que vienen de Palestina, de Túnez, también Siria, que han tenido su contacto, yo diría, permanente, no solo con occidentales, sino con cristianos también. Recordemos que Túnez es un país con una fuerte impronta secular, además. Palestina, por supuesto, donde hay cristianos autóctonos, hay cristianos palestinos y otros ciudadanos árabes, pero también están acostumbrados a hablar de otros credos, como es la fe judía. Y, por supuesto, los sirios, si bien un país mucho más cerrado que Palestina o Túnez, sobre todo al turismo, es un país también hecho de un cruce, una encrucijada de culturas, desde la Siria, pero también los armenios que transitaron por allí, los fenicios también por su proximidad al Líbano. Es decir, es un país que tiene múltiples caras y también ese tipo de capas de identidades que yo digo superpuestas. Ahora bien, estas personas no solo vivieron en su país natal, también transitaron en algún momento de sus vidas, que es por eso que luego fueron arrestados, estuvieron en Pakistán, en Afganistán. Ahí sí hablamos de sociedades mucho más conservadoras, sociedades mucho más herméticas, más ancladas en esos sustratos culturales que a Occidente hoy se le antojan rancios y superados. Es decir, todo el peso de la tribu, por ejemplo, de los pastunes,
en Afganistán o por ejemplo en Pakistán, que es hoy el semillero también del fundamentalismo islámico, y eso muchas veces lo olvidamos. Ahí hay que ver cuánto de esa cultura conservadora destiló e impactó en estas personas, ¿no? Claro. Porque yo, sin hablar con ellos, comprenderás que no me animo a hacer una valoración. Sin duda. Ahora, también debemos recordar nosotros que a Uruguay llegaron sirios y llegaron palestinos mucho antes que estos 6 refugiados. Sí, claro. Es decir, la frontera no solo del Chuy, por cierto, sino también de Artigas, de Rivera, las fronteras con Brasil están plagadas de ciudadanos, sobre todo de origen árabe y también musulmanes, que vinieron buscando hacer la América y que fueron desplazándose desde el puerto de Santos hasta, por ejemplo, Valle o Uruguayana, y que finalmente recalaron, por ejemplo, en Artigas o en Cuaraí, pero también en Rivera y Santana do Livramento, con lo cual son comunidades mercantiles vibrantes, son personas que se han afincado bien tanto en el territorio brasilero como uruguayo. En el caso de Uruguay hubo un proceso de asimilación muy claro, se asimilaron a la cultura imperante, la uruguaya, y por tanto la escuela pública valeriana hizo su trabajo también, y perdieron hasta la lengua. En una sola generación los libaneses que llegaron hasta el 1925 prácticamente perdieron hasta el idioma, cosa que no ocurre con los inmigrantes, por ejemplo, marroquíes o tunecinos en Francia. Claro. Y en el caso del territorio brasilero lo que vemos es que son mayoritariamente palestinos, y ellos sí se aferran más por una cuestión de su causa, una causa política, se aferran mucho más a su identidad palestina, al idioma, a la religión, a las costumbres, y es por eso que envían a los hijos a Palestina sistemáticamente a festividades varias, pero también a celebraciones familiares, por ejemplo, casamientos, bautizos, para de esa manera encontrar un candidato o candidata para sus hijos y que todo quede en familia. ¿Cómo es la familia? ¿Cómo está estructurada? ¿Se puede hablar de una sola familia, de un solo concepto de familia? Sí, en la familia, tú decías, ¿qué debemos saber de estas personas? Pues eso es algo que debemos recuperar también. La familia tiene un valor muy grande en el mundo árabe y el mundo musulmán, porque son dos mundos diferentes. A veces coinciden, pero no siempre. Yo insisto mucho en la idea de que hay árabes cristianos. Son los libaneses que llegaron a estas tierras, son también los palestinos cristianos, muchos de ellos, por ejemplo, hoy radicados en Chile. Aproximadamente 25 millones de cristianos que hay todavía en Oriente Medio. Claro, con cada conflicto bélico, con la escalada de tensiones, ya sea en Palestina, en Siria o en el propio Líbano, muchos de ellos emigran porque no ven un futuro en esa tierra. Ahora bien, la familia es la célula central de la sociedad árabe y musulmana. Le dan un valor prioritario, y una muchacha joven sabe que va a estudiar una carrera, por ejemplo, pero que cuando tenga un pretendiente que es aceptado por ella y por su familia, porque el matrimonio debe ser de libre elección por la novia, no siempre se cumple, soy consciente. Hay matrimonios arreglados también, pero cuando hay un pretendiente, digamos, que es aceptado por la familia, ella sabe que se va a casar y que tiene que tener hijos. ¿Por qué? Porque de esa manera reivindica su rol como mujer en la familia, pero además es la unidad central de la sociedad, contrario a lo que ocurre en nuestra sociedad occidental, donde decimos que sí, que tiene un valor la familia, pero somos tremendamente individualistas. Si tú recuerdas, hace 50 años seguramente a ninguna ama de casa de Uruguay se le ocurría ir a la feria y comprar 2 manzanas, porque la miraban rara. Sí. O comprar una banana empaquetada con ese film, ¿verdad? En el supermercado, una banana única. Claro. O una chuleta, ¿verdad? Sí. Hoy compramos de a uno porque vivimos solos. Y eso es un cambio importante. En el mundo árabe tú vas y pides una patata, una papa, y te dicen 1 kilo. O sea, no te entienden. No aceptan que compres una unidad, porque no les entra en la cabeza. Qué extraordinario. ¿Son polígamos? Bien, pueden serlo, pero no lo son. Es decir, la ley del Islam, el Corán, lo que explica es que hay situaciones y casos donde se les permite casarse hasta con 4 esposas, siempre y cuando, y esto no es algo a desmerecer, siempre y cuando cumplan con todas sus obligaciones con las 4 esposas, tanto obligaciones económicas como luego afectivas. Ahora bien, eso es muy difícil de hacer, querer a 4 mujeres a la vez, y sobre todo de igual manera, o incluso a 2, es muy difícil. Por tanto, la poligamia se ha reducido muchísimo a lo largo del tiempo y hoy es menos del 2%. Se da en aquellos países donde el ingreso per cápita es muy elevado, donde el nivel de vida es altísimo y donde por lo general tienden a casarse dentro de la misma familia extendida. Eso ocurre en la península arábiga, en Arabia Saudí, en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Qatar.
pero no en Egipto, no en Túnez, porque además cada matrimonio, cada celebración de boda debe ser proclamado a los cuatro vientos. Hay que compartir la buena nueva con la comunidad. En el Islam se vive en comunidad. Entonces, no celebrarlo con pompa, con todo tipo de celebración y, digamos, a lo grande, por más que seas una familia humilde, a lo mejor los vecinos colaboran, cierran esa noche la calle, ponen chirimbolitos, bombillas de colores, farolitos, pero celebran, hacen partícipe a la comunidad. Entonces, celebrar una boda hoy en el mundo árabe y musulmán es costosísimo. Eso también es un problema, porque como es tan costoso, los jóvenes no siempre pueden ahorrar dinero para casarse cuando quieren con la novia que tienen, y esto va añadiendo frustraciones y resabios. Sí. En el caso de Afganistán es muy oneroso ver que cuesta mínimo $10.000 un casamiento. Imagínate, si un hombre tiene que gastar $10.000 para poder casarse con la novia, finalmente entiende que está pagando por un objeto. Y eso es parte del problema, porque está comprando una mercancía. Con lo cual es un arma de doble filo. No ocurre lo mismo, por supuesto, en países mucho más cercanos a nuestra cultura. Toda la cornisa del Magreb, del norte de África, desde Marruecos, Mauritania, hasta Egipto, y a partir de Egipto, que consideramos ahí la línea, la frontera divisoria con Oriente Medio, Jordania, Siria e incluso Irak, son mucho más próximos a nuestra forma de pensar, y sorprendería a nuestros escuchas oír que no hay ni tantos polígamos y que además los matrimonios no suelen ser arreglados, sino que son por mutua elección de los, digamos, de los esposos. Claro, familias numerosas, ¿no? Por lo general sí. A ver, como siempre, la familia más numerosa se da en aquellos estratos sociales mucho más bajos o con menos educación. ¿Por qué? Pues porque los hijos se convierten en fuente de mano de obra para el campo o para la casa, pero además porque la mujer es mucho menos consciente de sus derechos como mujer, de su libertad de movimientos y sobre todo de su cuerpo, es menos dueña de su cuerpo, dijéramos, y por tanto no acude a programas de salud donde puedan instruirla sobre métodos de barrera o preventivos en métodos anticonceptivos, por así decirlo. Y porque además en el Islam se entiende que hay que tener tantos hijos como Dios te dé. Pero eso tampoco podemos decir que es exclusivo del Islam. Claro. Así era, por ejemplo, en la fe que yo practico, que es el catolicismo, también era así, ¿verdad? Claro. Y hasta no hace mucho había muchos curas y había muchos sacerdotes que no alentaban a las parejas a utilizar, por ejemplo, el preservativo. Bien. Por tanto, esto tampoco es nuevo en nuestra cultura. Es decir, en aquellas familias donde la mujer tiene un nivel de estudios superior o donde ella tiene una capacidad de negociación y de diálogo con su esposo de igual a igual, vemos que tienen la misma cantidad de hijos que nosotros, 2, a lo sumo 3, o 1 inclusive, o 4 como mucho. Pero claro, todo dependerá del poder adquisitivo y de su nivel también socioeconómico, como dije antes. Y ahí influye el educativo, sin lugar a dudas. ¿Dónde encontramos familias tremendamente numerosas? Pues encontramos en Siria, en Jordania o en Líbano, si son muy pobres, pero también las encontramos en la península arábiga porque tienen el dinero para mantener los hijos y empleadas que cuidan de los hijos. Claro. Si la mujer tiene dinero, esto en cualquier país del mundo, si la mujer tiene estudios, es consciente de su libertad de movimiento, quiere hacer algo más con su vida que solo ser madre y esposa, pierde cuidado, Jorge, que no tiene 14 hijos. No los tiene, porque no tiene tiempo de cuidarlos a todos. Ahora bien, si tiene dinero y puede pagar ayuda y encima tiene un esposo que dice, bueno, necesitas alguien que conduzca el auto, o que lleve a los niños a la escuela, o alguien que te cocine, alguien que los cuide, bueno, entonces así, pues como la reina Leticia, que podría tener 6 o 7. Claro, pero eso dependerá mucho del nivel socioeconómico en el que te muevas, no tanto de la fe y la religión que profeses. ¿Qué sienten hacia Occidente? ¿Qué pregunta? Eso depende mucho otra vez del universo mental de las personas. Por lo general, las personas de bien mantienen una relación cordial, admiran muchos elementos de Occidente, lo conocen a través de películas, lo conocen a través de la literatura, son muy próximos. No olvidemos que en muchos de los países que estamos mencionando, Líbano, Túnez, Marruecos, han sido objeto de procesos de colonización y luego de luchas de independencia, con lo que eso supone de heridas abiertas. Pero yo creo que estamos encarando una etapa postcolonial a raíz de lo que fue el fenómeno catalogado como primavera árabe. Jorge, yo creo que muchos de estos países están, por lo menos ahora, en un proceso de cerrar esas heridas, de comprender que todos los males que padecen y sufren no son solo culpa de Occidente, que era el caballito de batalla de sus gobernantes y de muchos de sus líderes religiosos que interesadamente
van captando adeptos de una manera fácil, simplista, yo digo facilonga, casi burlona, diciendo, miren lo que hacen los occidentales en Bosnia y Herzegovina, mire cómo matan a nuestros hermanos musulmanes. Eso, cuando prende la llama en una banda de personas jóvenes, pero sobre todo con los ánimos exaltados, que tienen algún resentimiento, algún resabio y que quieren construir algo en sus vidas y que quieren dar el golpe, digamos, de gracia en su vida para hacer algo, es un incendio. Pero si tú tratas con personas bien plantadas, personas con una cabeza, como digo yo, bien amueblada, que saben de lo que le estás hablando, no es tan fácil utilizar ese recurso simplista. Y claramente Occidente tiene que entonar un mea culpa, en buena medida ya lo hemos hecho, pero no es culpable de todo. Ellos también tienen que asumir sus propios problemas y sobre todo la cuota de responsabilidad que le cabe a sus líderes como Mubarak, como en su momento Sadat o como Ben Ali de Túnez. Es por eso que hemos tenido ese proceso de revueltas árabes que todavía no concluyó. Son procesos de revolución y contrarrevolución que van a llevar un poquito más de años para poder dirimir hacia dónde quiere ir la política en estos países árabes. Y por eso también estos ciudadanos que pasaron por Afganistán, Pakistán, siendo tunecinos, palestinos y sirios, hoy acaban de Guantánamo a Uruguay, porque también están en ese viaje de buscar una respuesta a sus preguntas. Ojalá la encuentren en Uruguay, ojalá puedan aprender a convivir con lo que creo que Uruguay brinda, que es una cultura en su más sentido, en su amplio sentido, es decir, un país muy abierto, pero a la vez celoso de su cultura, celoso de su orgullo, de su identidad, de su fútbol, de su música, de su arte, pero sobre todo orgulloso de haber construido entre tantas culturas una sola que se llama Uruguay. Si yo estoy orgullosa de eso y soy una recién llegada al país, espero que estas personas aprendan también a valorarlo. Señores, cuántas cosas interesantes, ¿verdad? La profesora de Estudios Árabes e Islámicos, Susana Mangana, doctora de Negocios Internacionales e Integración, analista en política internacional, que ha sido convocada además por delegaciones oficiales de nuestro país para ser acompañado, es decir, que acompañara a esas delegaciones en el exterior para poder comprenderlas más. Gracias, Susana. Hemos escuchado con mucha atención lo que has dicho. Gracias a ti por esta oportunidad. Adiós.